Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Flores y esto es Texto y Teología. Hoy vamos a repasar un artículo en el cual el doctor Wilbur Pickering describe su investigación con respecto a los colofones, a donde aparece la fecha de los evangelios. Él descubrió que el 50% de todos los manuscritos griegos del Nuevo Testamento tienen la fecha de los evangelios, 50% de todos. Y vamos a ver específicamente de cuáles y cómo se hizo el conteo. Y también más del 90% de todos los manuscritos de la familia 35, más del 90% de los manuscritos de la familia 35 tienen la fecha de los colofones. Si los manuscritos de la familia eh, presentan un arquetipo antiguo, es muy probable que estos colofones representen una tradición igual de antigua que el texto. Sin embargo, no es palabra de Dios, ¿verdad? Es evidencia a favor de ciertas fechas, pero no es palabra de Dios, ¿verdad? En efecto, los escribas eh, eh, pusieron bien claramente cuando al final de cada evangelio colocaron el colofón y le colocaron unas señas, como pudieron ver en el video anterior, que separan el texto sagrado de los colofones, que es un agregado y se le puede llamar como una tradición. Así que, para no perder el tiempo, vamos a presentarles el artículo. Bueno, fechas de publicación de los Evangelios, revisión de artículo por el doctor Wilbur Pickering. Entonces, este es el artículo, se llama Publishing Date Statements, Date Colophons. Él realizó este artículo en enero del 2026 y lo publicó. Sin embargo, solo se lo mandó a una lista de correo electrónico en el cual su servidor está incluido y todavía que yo sepa no lo ha publicado en su página web que se llama prunch.org. Entonces, si ustedes quieren una copia de este artículo, solo me escriben a Eduardo Flores, UGC, es decir, U de uva, G de gato y C de casa, eduardofloresugc@yahoo.com solicitando este artículo y yo con mucho gusto se los mando. Esto se puede traducir fechas de publicación, fechas en colofones. Es un artículo de 4 páginas. Ahora bien, cuando estaba haciendo la traducción del Nuevo Testamento del griego al español, basado en el texto según la familia 35, me encontré que al final de cada uno de los 4 evangelios, el doctor Pickering informa que el 50% de los manuscritos para los evangelios tienen colofones de su fecha de publicación. Y eso me llamó mucho la atención porque ya había escuchado yo acerca del problema de los sinópticos y bueno, que mucha gente los data para el año 100, 150, 200, 250, ¿verdad? Los distintos evangelios, pero qué sorpresa, hay fechas de publicación escritas. Entonces, el Evangelio de Mateo dice en los manuscritos que tienen estos colofones, que fue publicado 8 años después de la resurrección de Cristo. El Evangelio de Marcos, 10 años después. Lucas, 15 años después y Juan, 32 años después. Si Jesucristo resucitó en el año 30, eso significaría que Mateo publicó su Evangelio en el año 38, Marcos en el 40, Lucas en el 45 y Juan en el 62. ¿Cuántos manuscritos griegos del Nuevo Testamento tienen los colofones? Porque el doctor Pickering solo puso un estimado basado en una información que llegó a su poder, pero
no había hecho la revisión propiamente dicha, ¿verdad? Bueno, y también como van a ver en este video, hay que saber cuántos manuscritos hay disponibles, que esa es una palabra clave. Eh, el Instituto para el Estudio Textual del Nuevo Testamento, por sus siglas en inglés INTF, de la Universidad de Münster, que fue fundado por Kurt Aland, eh, ellos publican una lista que se llama, bueno, yo no sé pronunciar bien el alemán, pero Kurgefasste Liste. En esa lista, ellos, que es una lista breve, porque no es que describen cada uno, sino solo ponen el listado, ellos colocan 141 papiros. Y como pueden ver en la foto, eh, usualmente los papiros son fragmentarios. Esta foto es del papiro 64, que es del tercer siglo temprano, y contiene solo 5 fragmentos. Ahí solo les presento 3 de los 5. 141 papiros del Nuevo Testamento, pero todos son fragmentarios, casi todos. Claro, hay ciertos papiros como el papiro 66, el 75, el 45, ¿verdad? El 46 que sí son, tienen varias páginas. Unciales eh, reporta un total de 326 unciales. Sin embargo, el 90% de los unciales son fragmentarios. Aunque ustedes no lo crean, porque uno dice, bueno, un uncial está el Códice Sinaítico, el Vaticano, el Efraín Rescriptus, y son códices gruesos de muchas páginas. Pero no, el 90% son fragmentarios. Por ejemplo, aquí tenemos el uncial 0220, que es del tercer siglo y solo es un fragmento. Luego, en la lista aparecen 3.327 manuscritos de texto, minúsculos de texto continuo. Esto es minúsculos que no son leccionarios. Hay como 2.480 leccionarios. Pero estos solo son manuscritos de texto continuo. Es decir, que tienen todo el Evangelio de Marcos, todo el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, de continuo, no como los leccionarios que solo tienen la porción que se leía día tras día. Sin embargo, hay un problema que pues es un problema serio. Y cuando se comenzó a hacer el catálogo de la lista, esto lleva en proceso más de 50 años, se comenzaron catalogando según se iban identificando a dónde estaban y se describía el manuscrito, pero hay algunos que se repitieron, otros que se pusieron pero desaparecieron, otros que existen en la actualidad pero son muy fragmentarios, como les decía, por ejemplo, los papiros, y nos sirven para saber leer el colofón porque no tienen un colofón. O sea, no tienen el final del Evangelio. Hay otros que están presentes, pero están mutilados, les hace falta páginas o páginas están más adelante o más hacia atrás y entonces están un poquito en desorden o están íntegros, sin embargo, el microfilm, la fotografía es ilegible. Entonces, les decía que la palabra clave es disponible. ¿Qué es un manuscrito disponible para este análisis, para esta investigación? Es un manuscrito que aparezca en la lista, que no haya sido removido por ser duplicado o pertenecer a otro manuscrito ya catalogado, que tenga imágenes, porque pónganle los últimos probablemente 20 o 50, sale el número, pero no salen imágenes, ¿verdad? Entonces, que tenga imágenes, que tenga los evangelios, porque no todos tienen los evangelios. Hay
hay manuscritos que solo tienen ACP, que es el libro de los Hechos, las católicas y las paulinas, ¿verdad? Y no tienen los evangelios. Entonces, que sea un manuscrito que tenga los evangelios y no solo eso, sino que tenga el final de los evangelios, que es donde aparecen los colofones. Dicho sea de paso, el doctor Pickering logró identificar que esta información de la publicación no aparece solamente a manera de un colofón al final del Evangelio, sino que a veces aparece al principio, en algunos pocos casos, si es un comentario, es decir, la palabra de Dios con el comentario, entonces a veces aparece en el comentario, entonces no siempre aparece como a manera de colofón, ¿verdad? Entonces él se dio cuenta, pero la gran mayoría así, ahí es a donde aparece. Y lo otro es que sea legible por la calidad de fotografía. Entonces, vamos a ver dos tablas. La tabla uno es los manuscritos griegos de texto continuo para el Nuevo Testamento. De aquí estamos hablando todos los que no son leccionarios, según su cantidad, según la lista para abril del 2026 y según el artículo de Pickering. Entonces, vamos a ver el tipo de manuscrito, la cantidad, el total en la lista. Luego, en la misma lista, en rojito, aparece identificado los removidos porque están duplicados. Entonces, voy a colocar el total real con algunas observaciones. Comenzamos con los papiros. En la lista aparecen 141, pero 6 han sido removidos porque estaban duplicados o se identificó que pertenecían a otro papiro. Entonces, la cuenta real es 135. En estos 135 no aparece, o sea, ninguno está completo, que tenga los 4 evangelios completos, ninguno. Son fragmentarios y ninguno tiene el final. Entonces es difícil establecer ahí. Entonces, ningún papiro sirve para este estudio. No hay ninguno disponible. De los unciales son 326 en el listado, sin embargo hay 43. Y esto lo conté manualmente. Hay 43 que se han removido, es decir, está el número, pero hay una observación en rojo de que no es que es otro manuscrito, sino que pertenece a uno ya listado. Entonces, en total, el total real son 283. Y resulta que el 90% son fraccionarios, entonces el 90% no nos sirven para el estudio. Luego están 3.327 minúsculos, de los cuales removidos o duplicados hay 179 para un total real de 3.148, pero no todos tienen los evangelios. Entonces, los totales son, en la lista hay 3.794 manuscritos con número, pero el número real ya depurado, quitando 228 que ellos mismos los identifican como que los han removido las imágenes porque pertenecen a otro manuscrito ya listado y catalogado, entonces el total real son 3.566. Con respecto a los minúsculos, el doctor Pickering los dividió en con comentario, es decir, que tienen los evangelios, pero están dentro de un comentario. En, en ese, él consideró que lo importante era el comentario, ¿verdad? Entonces, no se esperaba que tuvieran tantos colofones porque lo importante era el comentario, no en sí el texto de los evangelios. Es decir, se copió para preservar el comentario. Y de los evangelios,
de los minúsculos de texto continuo que tienen los evangelios y que no son eh, manuscritos de comentario, solo el texto. Entonces, hay 1722. Entonces, él revisó 3331 eh, minúsculos con comentario. Es decir, no estoy hablando de los colofones, estoy hablando que en el minúsculo sale, digamos, el capítulo 1 de Mateo y un comentario acerca de él, del capítulo de Mateo y otro comentario acerca de él. A eso me refiero con texto con comentario. Y entonces revisó más de 2000 manuscritos. Esto le llevó varios meses, ¿verdad? Y bueno, hay un subtotal de manuscritos griegos de texto continuo que es aproximadamente 2053. Entonces hay unos 2000, digamos unos 2000 manuscritos griegos con el Evangelio, que viene a ser más o menos un 61% de todos los manuscritos griegos. Ahora, entonces, recordemos que no todos estaban disponibles, ¿verdad? Hoy sí vamos a ver entonces en la tabla 2 los manuscritos griegos de texto continuo con colofones con fechas de publicación para los evangelios. Entonces vamos a tener aquí la cantidad en la lista, los disponibles, y ahí sí vamos a mostrar cuántos tienen fecha y cuántos no tienen fecha de publicación. Entonces, con respecto a los papiros, como habíamos hablado, no hay ninguno disponible, ¿verdad?, para este estudio. Con respecto a los unciales, hay 28 disponibles. De estos 28, que ya describimos cuáles son las características que estamos hablando con esta palabra en este video, que están disponibles, hay 4 que tienen la fecha de los evangelios, ¿verdad? Que es un 14.3%, y hay 24 sin fecha, que es un 85.7%. Los unciales, es decir, el doctor Pickering revisó los 28 unciales y encontró 4 con declaración de fecha de publicación, que es el manuscrito G o 011 del siglo noveno, manuscrito K o 017 del siglo noveno también, manuscrito S o 028 del siglo X y el manuscrito Omega o 045 del siglo noveno. Entonces, como podemos ver, eh, no es tan tardía la fecha de los colofones, es siglo IX, y estos manuscritos con fecha del siglo IX, que eso no significa que su texto sea del siglo IX, porque ellos copiaron un texto de un manuscrito anterior, que no sabemos de qué siglo, pudo haber sido tipo un cial del siglo cuarto, del siglo quinto, ¿verdad? O uno del siglo séptimo, no se sabe. Pero no significa que por ser del siglo noveno, el texto es del siglo noveno. No es así. Es antes del siglo noveno porque es una copia de un manuscrito anterior a la fecha del manuscrito actual. Bien. Eh, Ahora vamos a hablar de los minúsculos, que es digamos, el plato grande. Entonces, de los minúsculos con comentario, de los 331 minúsculos en la lista, hay 169 disponibles. Y de estos, 46 tienen fechas y 123 no tienen fecha. Entonces, para un 27.2% de todos los manuscritos de los evangelios, pero que son comentarios, el 27.2% tiene la fecha de publicación. Ahora viene la parte que yo considero que es la más importante. Eh, los manuscritos griegos de texto continuo en minúscula, que solo es el texto, que no es el comentario, solo es el texto. Hay 1722 en el listado, y de esos hay 1469 disponibles. Entonces, de esos,
730 tienen fecha de publicación y 739 no la tienen. Entonces, eso es un 49.7%, prácticamente un 50% de los manuscritos tienen fecha de publicación de este tipo de manuscritos, de los minúsculos. Ya vamos a ver los totales. Y el 50.3% no tienen fecha de publicación. Ahora, entonces, para los totales se toma en cuenta el número total de manuscritos disponibles, que ya dijimos la definición de lo que es un manuscrito disponible, que son 1666. Entonces, el 46.8% de los manuscritos disponibles tienen las fechas, que son 780, y un 53.2% no lo tienen, que son 886. Entonces, entre 49, 46.8 es 47 prácticamente, 49, 47 vienen siendo así, es un estimado, un 50%, la mitad. Entonces, por eso hablábamos que la mitad de todos los manuscritos griegos disponibles tienen la fecha de publicación. Entonces, eh, bueno, esta diapositiva es de lo que hablamos, ¿verdad? Em, el doctor lista todos los manuscritos, los 730 manuscritos, excluyendo los minúsculos con comentario. Él los lista y es precisamente estos son. Ustedes pueden ir, si tienen acceso a los manuscritos, pueden ir, digamos, pueden ir a buscar el manuscrito 4, ir al final de los evangelios y leer el colofón. Pueden ir al manuscrito 6, al 7, al 9, al 2. O sea, todos estos, aquí no, él no está discriminando si son de la familia o no son de la familia. Simplemente cuáles son los minúsculos. Esta es una tabla con los minúsculos que tienen eh, las fechas, ¿verdad? Ahora, todos esos 730 minúsculos representan una amplia área geográfica y eso es importante. Significa que esta tradición textual se conservó tiene representantes en todo el área del Mediterráneo. Bien, esto que está escrito ya lo platicamos. Entonces, ahora viene mi contribución, es decir, cómo están los manuscritos de la familia 35. Entonces, en mi traducción yo coloco para cada libro y para cada sección del Nuevo Testamento, coloco una sección que le he denominado manuscriptología. Y entonces aquí les presento la manuscriptología de los evangelios. Yo esto tengo la traducción junto con esta información en la palabra preservada, la segunda edición. Yo se las puedo enviar, solo me escriben a mi correo electrónico y con mucho gusto. Entonces aquí, listo, los manuscritos de la familia 35 con los evangelios. Entonces lo que hice fue que crucé las dos listas, la lista que publicó el doctor Pickering en su artículo y la lista que publico yo en la palabra preservada. Y entonces resulta que la familia 35 tiene 271 manuscritos con los evangelios. Minúsculos, todos son minúsculos. Comparando estos manuscritos con los 730 manuscritos listados en el artículo, se identificaron 253 manuscritos con la declaración de la fecha de publicación que son parte de la familia. Entonces hay 253 de 271. Entonces, por tanto, un 93.4% de los manuscritos de la familia 35 tienen la declaración y es un número bien alto.
para hacer la mejor línea de transmisión textual y que el 93.4% tengan la fecha de publicación, eso es algo, yo considero es una evidencia de peso. Y la mitad de los manuscritos minúsculos tienen la declaración de la fecha, como les había dicho, ¿verdad? Un 49.7%. Y por no decir la mitad de todos los manuscritos disponibles, que es un 47%, pero bueno, se puede colocar como prácticamente la mitad. Así que ahí lo tienen, mis hermanos. Esto, como les he dicho y les sigo diciendo, aquí hablamos de cosas que no se hablan en otros canales. Así que miren, ve, denos like, comenten, compartan el video y pueden citarlo. No, no hay ningún tipo de problema. Pueden citarlo si ustedes quieren hacer algún comentario en algún libro, en un artículo o algo así, ¿verdad? Si ustedes quieren el artículo del doctor Pickering, yo con gusto se los mando. Si quieren mi traducción, con gusto se las mando, ¿verdad? Esas dos tablas me pasé bastante tiempo puliéndolas hasta el último, pero bueno, como lo hice solo y no hubo nadie que lo corrigiera, aparte de mí, entonces puede tener uno que otro errorcito ahí, pero básicamente los números son lo más exacto que pude sacar, ¿verdad? Así que apóyennos aquí en el canal. Desde el principio hemos estado creciendo lento, pero seguro. Y yo en lo particular prefiero gente que realmente esté interesada en estas cosas. Que gente que así, que tal vez comenta solo por molestar o por insultar o esto, ¿verdad? No, no sé, yo prefiero tener una calidad de suscriptores como lo son todos ustedes, ¿verdad? Así que espero que les haya gustado. Espero que esto sea para avance en el conocimiento de estas cosas. Y en el que creo que probablemente sea el último video de esta serie, les voy a explicar que si estas fechas son así, Mateo en el 38, Marcos en el 40, Lucas en el 45 y Juan en el 62 después de Cristo, entonces podemos hacer una correlación con la cronología del libro de los Hechos y de algunos hechos históricos que se han comprobado que ocurrieron en el primer siglo. Y nos vamos a sorprender cómo tenía lógica que el primer evangelio fuera publicado para judíos, el segundo para romanos, el tercero para griegos y el cuarto para todo el mundo en general. Recuerden que Jesús murió en la cruz, derramó su sangre para perdonar sus pecados y todo aquel que en él cree tiene vida eterna, hoy y para siempre. Que el Señor los bendiga.